7:47 de la mañana, ya yo me encuentro lista en esta parte del estudio para darle la más cordial bienvenida a Antonio Ecarri, presidente nacional de Alianza del Lápiz. Muy buenos días, bienvenido. Dulce, encantado en saludarte a todos los que nos escuchan. No, y nos ven. Y nos ven, así es. Bueno, muchísima información que compartir. Se inicia un proceso del referéndum consultivo. Hablar del Esequibo es un tema también de emociones y no es un tema para politizarlo. Y hago esta introducción porque hay sectores y personas que se le han encuestado y también dicen el desconocimiento también de la información, también lo terminan politizando, dicen que esto es un tema que tiene que ver directamente con el Ejecutivo, pero hemos visto la disposición de las diversas organizaciones políticas que son adversas en esta oportunidad a lo que es el Estado venezolano o al Partido Socialista Unido de Venezuela, indicando que es importante la unidad entre los venezolanos por la defensa del Esequibo. Así es, fíjate, todos tenemos que partir de allí, de un gran consenso nacional para defender la integridad de nuestro territorio. Ahora, fíjate que algo que es muy importante decirlo. ¿De qué se trata todo esto? No solamente se trata de un viejo discusión o debate por la parcela de atrás que nos la están quitando desde hace rato porque no la usamos, etcétera. Todo ese tema secundario no. Es que Guyana, por primera vez en la historia, un presidente hace concesiones en materia de hidrocarburos en la fachada atlántica venezolana. Es decir, Guyana no solamente pretende quitarnos el Esequibo, Guyana pretende quitarnos hasta la fachada del delta del Orinoco, es decir, nuestra salida al Océano Atlántico. Y la pretensión de Guyana también es histórica. La pretensión de Guyana en 1899 fue quitarnos el delta del Orinoco. Es decir, siempre ellos han tenido una actitud de invasión, de ocupación ilegal. Lo mismo le hicieron a Surinam con la región del Tigrit y ahora pretenden hacerlo también con Venezuela. Yo no dudo que todos los gobiernos han tenido y han sido tibios con relación a la reclamación del Esequibo, con la excepción del presidente Leoni, que firmó el Acuerdo de Ginebra. Y ojo, y el presidente Betancourt también, que fue a través del canciller Marco Falcón Briceño, que obligó a Guyana y obligaron al Reino Unido a firmar en el año 66 el acuerdo, porque ese acuerdo no salió de la nada, sino fue una presión dura de Venezuela. ¿Por qué? Porque Guyana se estaba independizando, pero Venezuela obstaculizaba su inscripción en la ONU y en la OEA. ¿Y por qué? Porque había el criterio de que los países que surgían de zonas y territorios en reclamación no podían ser admitidos ni en la OEA ni en la ONU. Entonces, en ese momento, Venezuela logra, después del fraude de 1899, Venezuela logra que Guyana reconozca que ese territorio está en disputa y está en reclamación. Ese territorio siempre nos ha pertenecido, y nos ha pertenecido desde siempre, desde que éramos primero la Nueva España, y luego que fuimos Capitanía General de Venezuela, y luego que fuimos República de Colombia, y luego que hemos sido República de Venezuela. Es decir, siempre han estado esos territorios bajo nuestro dominio. Es más, los indígenas desde la época aborigen son los mismos indígenas que poblaban toda esta zona, y lo que hubo fueron unos pocos colonos ingleses que en la época del Libertador pasaron hacia el lado occidental del río Esequibo. Pero de resto, ahí siempre eran todos territorios muy desolados. El problema fue que en 1853 se descubrieron unas minas de oro, y por la plata baila el mono. Entonces todo el mundo salió corriendo a ver cómo nos quitaban especialmente el Reino Unido, que en aquel momento era el imperio más importante, porque fue el imperio más importante del mundo y la primera potencia en el siglo XIX, pues nosotros la teníamos al lado y con nosotros con unos gobiernos muy débiles aquí y en unas guerras civiles espantosas. Imagínate tú que cuando se firma el laudo de 1899, aquí no había gobierno en Caracas, porque Ignacio Andrade había caído y Cipriano Castro estaba en Valencia herido después de una batalla. Entonces, eso era Venezuela. Ahora, luego, por supuesto, la defensa que hubo de todos los gobiernos, es verdad, aquí ningún gobierno ha renunciado a la soberanía del Esequibo. Eso es mentira. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que han sido tibios. Tibios sí son. Que no han defendido esto como han tenido que hacerlo. Pues fíjate que evidentemente no lo han hecho. Que llegamos tarde a esto. Bueno, estamos llegando justo a tiempo. Pero menos mal que estamos llegando. Al referéndum, a mí déjame decirte, yo tenía dudas con relación al referéndum. Porque uno siempre que viene el PSUV a ponerle a uno un referéndum, yo ahora ¿qué andarán? Pero no,
En este caso, cuando veo que el propio presidente de Guyana impugna ante la Corte Internacional de Justicia el referéndum, yo dije, Eso nada. es lo que le iba a consultar acerca de esta acción que le temen al referéndum consultivo, más allá del accionar, de la voluntad del venezolano de asistir el próximo 3 de diciembre, esta decisión del gobierno de Guyana en el proceso con transnacionales, internacionales, en este caso de Estados Unidos, empezar un proceso de expropiación de los recursos que pertenecen a Venezuela. Y además te hago una corrección, no es expropiación, se llama ocupación ilegal, así es. Porque además no solamente es de los territorios en disputa, es además nada más y nada menos que de territorios soberanos de Venezuela. Por eso yo acudo a la Fiscalía General de la República y digo allí, en mi denuncia ante el fiscal general, que hay un ciudadano de nacionalidad guyanesa que dice ser presidente de la República Cooperativa de Guyana, que ha hecho concesiones petroleras en territorio venezolano porque es territorio Delta Amacuro. O sea, eso no está en disputa, eso no está en la corte, eso no está en nada de esto. Es decir, invadió territorio venezolano el presidente de Guyana. Ahora, frente a eso nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque a mí me cae mal Maduro. No, eso no tiene sentido. O sea, tenemos que sacar de nuevo el espíritu venezolano. Yo sé que en la escuela venezolana se abandonaron las clases de historia hace muchos años y que el país se ha perdido muchísimo de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro arraigo con tanta crisis, con la crisis de los servicios públicos, con la crisis de hambre, con todo eso. Bueno, pero ¿desde dónde se recomienza o de dónde comenzamos la reconstrucción de Venezuela? Desde los valores y los principios, porque si no, no hay manera de comenzar. Ahora, esos valores y principios comunes que tenemos tú y yo, es eso que se llama Venezuela. Son estos territorios que nos corresponden, pero no solamente el territorio en reclamación, sino nuestro propio territorio del Altamacuro, que es mi gran alerta nacional. No es solamente que el Esequibo es nuestro, es que Guyana pretende quitarnos hasta el Delta. Entonces, eso es la alerta que nosotros estamos haciendo y acudo al Ministerio Público para que el Ministerio Público le ordene a la Fuerza Armada Nacional ocupar, confiscar los bienes de aquellas empresas o del gobierno de Guyana que vaya a violar nuestra soberanía. Porque si bien es cierto que tenemos que ir al referéndum, esto es mascando chicle y caminando al mismo tiempo. Es decir, aquí tenemos que ir en paralelo. Aquí no es que vamos a esperar a ver qué dice la gente para ver si actuamos. No. Tiene que actuar ya. Y por eso nuestra acusación en el Ministerio Público contra el presidente de Guyana. Porque hay un ciudadano extranjero haciendo actos de gobierno en territorio venezolano. Que en nuestro país, en nuestro momento, eso no lo permiten, que un venezolano vaya. Pero tú te imaginas que aquí se haya... imagínate tú que se le ocurra a Maduro dictar una concesión en Cúcuta. Bueno, es una locura, entonces por supuesto va a protestar el gobierno de Colombia, está todo el mundo. No, pero entonces como es Guyana, entonces aquí por ejemplo tenemos que reflexionar y llamar mucho la atención. Primero, yo quiero esta pantalla, utilizarla además para mandarle un mensaje al presidente Maduro. Él tiene que revisar primero quiénes son esas empresas que están contratando allá en Guyana, porque no es que van a contratar en Guyana y después vienen para acá como que si aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero no solamente con las empresas, también tiene que revisar el tema de las naciones a quien nosotros nos las pasamos regalando y condonando deuda, que son los chulos de Petrocaribe. Eso también hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, aquí hay que llamar al canciller y llamar al presidente PDVSA y me llaman a todos los embajadores que están firmando en el CARICOM a favor de Guyana. Porque no puede ser que vayan a beneficiar a Guyana y apoyen a Guyana. No, la reclamación de Guyana es... la reclamación de Guyana es buena. Qué bien. Y después vienes a que te regalemos nosotros petróleo. No, señor. Aquí tenemos que ponerle orden a esta gran rasca colectiva y a este gran desorden que tenemos nosotros aquí. Si vamos a comenzar a ponerle orden a la política internacional y a la defensa y a la integridad del territorio, que me parece extraordinaria, además la posición firme en defensa de nuestro territorio, tenemos que estar unidos todos los venezolanos en este momento, pasar la página de cualquier diferencia política. Y eso, bueno, lo podemos hacer los independientes, pues como nosotros no somos de la MUD y no somos del PSUV, pues evidentemente nosotros podemos hacer las críticas de lado y lado que queramos. Y también criticar el silencio ensordecedor de algunos venezolanos que quieren hasta ser presidentes, pero resulta ser que están calladitos la boca, no dicen ni ñe. Pero es que, como habló la OEA y señor Almagro, que es un falta de respeto a la historia venezolana, como el subsecretario de Estado, el señor Brian Nichols,
que yo le puse un Twitter serio diciéndole, cójale su escritorio, revise los archivos, porque la historia del Departamento de Estado norteamericano ha sido de respaldo a Venezuela siempre en su reclamo. Entonces Estados Unidos no puede cambiar una tradición de más de 150 años apoyando a Venezuela en el reclamo sobre los territorios. Y es lo que se está evidenciando ahorita con el apoyo que le estás dando a Guyana. Porque por la plata baila el mono, otra vez. Y lo otro, que hay que tener mucho cuidado, pero no podemos quedarnos callados. Yo creo que es el momento de pasar la página de cualquier cosa. Y otro tema importante. Usted que me está viendo, que tiene todas las necesidades del mundo, que no tiene cómo mandar el chamo para el colegio, que no hay programa de alimentación en las escuelas, que se fue la luz y el agua, que la crisis que usted está llevando, que el negocito le está costando un pullero echarlo para adelante. Ese venezolano le están pidiendo hoy que salga a votar para defender un territorio, una disputa de 200 años. Ya va, déjeme explicarle. Ahí hay 32.000 millones de barriles de petróleo. Ese es todo el interés de Guyana. No es que Maduro está tirando esto para distraernos a unos y a otros. No, ya va. Es que el que ha hecho toda esta trama, aprovechando que Venezuela está sancionada, aprovechando que estábamos en una disputa interna, que si las elecciones tú, que si sacaste cuántos votos, que si fulano, que si sutano, cuando nos ven débiles, vamos a aprovechar de invadirles el terreno. Entonces, por eso, frente a la fachada del Delta Macuro, ahí en esa fachada que usted ve en el mapita, ahí frente a esa fachada, esa proyección que da hacia el Océano Atlántico, son millones de millones. Ahora también debemos aprovechar, y es una propuesta, que ese manejo de la industria petrolera, de ese petróleo ultraliviano que está ahí, Dulce, nosotros podamos también convertirlo en educación, en salud, en pensiones. Transformarlo en recursos hacia el Estado. Hacia los venezolanos, que les llegue directo a los venezolanos para que los venezolanos puedan pagar sus servicios más esenciales, educarse, formarse, tener salud, tener una buena salud, esa seguridad social. Bueno, pero eso pasa no solamente porque cambiemos de gobierno, que eso va a ser una discusión del 24, pero lo más importante es que nosotros ahorita preservemos lo que es nuestro. Muchísimas gracias, Antonio Ekarri, en esta oportunidad, presidente nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias, estuvo con nosotros en Primero es Noticia. Nosotros ponemos punto final a esta emisión. Un placer haber compartido con ustedes en nombre de todo el equipo. Recuerden nuestras plataformas digitales, @noticias Canalí, tanto en Twitter, TikTok y en nuestra cuenta de X, para que pueda disponer y, por supuesto, consultarnos cómo está la situación en su zona tras las fuertes lluvias. Feliz mañana, Venezuela.